La laguna de Howship es una depresión ósea que se forma por reabsorción de matriz orgánica e inorgánica, como una manera de remodelar el hueso, que también va a servir para regular las concentraciones de calcio en la sangre. Quien realiza esto es el osteoclasto, parte del capítulo de esta sesión. Como es habitual, sean bienvenidos a nuestro canal de histología con el Dr. Moya. Vamos a hablar sobre esta célula, sobre el osteoclasto. Vamos a separar en 3 puntos. Vamos a ver cómo se forma el origen de esta célula, luego vamos a pasar a ver la morfología y por último, cómo funciona esta célula. Recordando de que esta célula forma parte del sistema fagocitario mononuclear, es decir, que es un macrófago, el macrófago del hueso. Primero veremos el origen de esta célula. ¿Cómo se origina? Como todo macrófago, el origen será la médula ósea, tejido que está en las cavidades medulares. La mayor parte de nuestros macrófagos que forman el sistema fagocitario mononuclear, no todos, ¿no? Una mayoría, tienen como precursor al monocito. Pero para el osteoclasto no es esa célula, no es su precursor. Pero el precursor del osteoclasto también está en la médula ósea. Es otro fagocito. Partimos de la médula ósea, entonces, y hablamos de este tejido. Médula ósea. Acá es donde se deben formar estas células, estos macrófagos del hueso, médula ósea. En una sesión pasada hablamos algo de estas células en generalidades y en un capítulo mucho más anterior en tejido conectivo también se habló sobre esta célula que está constituida por aproximadamente 50 núcleos. Al estar formada por 50 núcleos nos da una idea de la cantidad de células que se necesitan para formar un solo osteoclasto. Alrededor de 50 fagocitos, 50 macrófagos deberán fusionarse para formar a esta célula. Y esto debe acontecer en la médula ósea. Pero si cada 50 macrófagos se van fusionando a requerimiento para formar un osteoclasto, la cantidad de nuestros macrófagos estaría disminuyendo en la médula ósea. Por lo cual, antes de que se fusionen estos macrófagos, debe haber un sistema para poder proliferar, algún mecanismo para que proliferen estas células, para que puedan dividirse en la médula ósea, pueda aumentar su número y una vez que hayan proliferado, que hayan aumentado en cantidad, recién puedan fusionarse y formar el osteoclasto. Y se formaría el preosteoclasto. Preosteoclasto. Cabe destacar que el monocito no es el precursor de esta célula. Para que se formen los preosteoclastos necesitamos de una molécula de señalamiento. Es el factor estimulante de colonias de macrófagos. La abreviación es esa, MCSF. Y se forma el preosteoclasto. Este factor está estimulando a la proliferación, a la mitosis de estas células y su número va aumentando. Después de que han proliferado y se han formado los preosteoclastos, estos deben diferenciarse ya en osteoclastos, ya fusionándose y terminando de formar el osteoclasto. Para eso también necesitamos de otra molécula de señalamiento. Está osteoclasto. Ahí va a actuar el rank L
que significa el factor de activación nuclear, ligando para el factor de activación nuclear que va a encontrar receptores en esta célula, en el preosteoclasto, y así se forma el osteoclasto. Hay otras moléculas más que van a influir en la formación, en la morfogénesis del osteoclasto. Tenemos la interleucina 6, la interleucina 1, estos factores de crecimiento, la interleucina 1 lo que va a lograr también es que vayan proliferando los precursores, es decir, que va a ayudar también a que la población de macrófagos aumente en la médula ósea. Y la interleucina 6 va a colaborar a que termine de diferenciarse el osteoclasto. Una vez que se ha formado el osteoclasto, tendrá que cumplir su función. Su función es reabsorber hueso. Función, reabsorción ósea. Para que pueda activarse, lo diríamos así, activarse esta célula, necesitaríamos de otro factor, el factor estimulante de osteoclastos. A todos estos factores podemos adicionar la osteoprotegerina, justo acá, la OPG, osteoprotegerina. Lo estoy haciendo de otro color porque esta osteoprotegerina tiene una función inversa al RAN-L o a la interleucina 6. Lo que hace es inhibir la diferenciación. Las funciones son esas de todas estas moléculas. El factor estimulante de colonias de macrófagos induce a la mitosis. Mitosis en la médula ósea. Interleucina 1, igual, proliferación, mitosis de precursores. RANK-L, interleucina 6, diferenciación. Diferenciación de esta en esta célula. Esta otra, función opuesta, inhibe la formación del osteoclasto, que no se diferencia el preosteoclasto del osteoclasto. Y este factor estimulante de osteoclastos tendrá la función de activar. Activa el osteoclasto. Y si se activa, tendrá que reabsorber hueso. Acá tenemos varias moléculas de señalamiento. Yo me preguntaría, ¿quién produce todas estas moléculas de señalamiento? Interleucinas, factores estimulantes. Esos factores son producidos por el osteoblasto. El osteoblasto se va a encargar de producir todo esto. Entonces, el osteoblasto es una célula que controla la morfogénesis del osteoclasto. Los osteoclastos solamente se van a producir cuando sea necesario en la médula ósea. Serán necesarios para reabsorber hueso, cada vez que se deba remodelar hueso, cada vez que se deba regular las concentraciones de calcio que están bajas en la sangre. Solo en esas circunstancias se forma un nuevo osteoclasto. Una vez que el osteoclasto ha cumplido su función
debe inducirse a la apoptosis. Es inducido a la apoptosis y muere el osteoclasto. Entonces, no están todo el tiempo activas estas células. Esto en cuanto al origen del osteoclasto. Observaremos la morfología del osteoclasto. El osteoclasto tiene un formato ovoidal. Así, y se caracteriza por tener un borde en cepillo con microvellosidades. Así es la forma que tiene esta célula. Acá viene la matriz del hueso y se va a formar una cavidad a raíz de la función que tiene el osteoclasto, que es reabsorber. Esta cavidad se llama la laguna de Howship. La laguna de Howship solo se va a formar cuando aparezcan osteoclastos y van reabsorbiendo. Entonces forma esa depresión llamada laguna de Howship. Vamos a las partes que posee esta célula. El lado opuesto a las microvellosidades recibe el nombre de zona basal del osteoclasto. Luego viene la zona vesicular. Después viene la zona clara. Y por último, el borde en cepillo. Esas son las partes que tiene el osteoclasto. Revisaremos cada una. La zona basal es la que posee la mayor cantidad de los núcleos. ¿Cuántos se han comentado? Aproximadamente 50 núcleos. Se encuentran acá, en esta región. Esta región basal es la opuesta al borde en cepillo. El borde en cepillo está allá en la cara opuesta. Luego viene la zona vesicular. Acá colocamos como un detalle de importancia los núcleos. Zona vesicular, la siguiente. En esta región encontramos vesículas que pueden estar ingresando o que pueden estar saliendo de esta célula bidireccionalmente. Pueden tener tanto componentes orgánicos o inorgánicos. Luego viene la zona clara. En la zona clara vamos a encontrar filamentos de actina. Los filamentos de actina se van a unir a las integrinas, que son proteínas transmembranales de la membrana del osteoclasto. Y lo que van a hacer es reforzar a estas integrinas para que estas integrinas puedan adherirse a la superficie del hueso gracias a una glucoproteína de adhesión. El osteoclasto, para poder reabsorber, debe fijarse en la superficie del hueso. Se va a fijar, se va a pegar a la superficie del hueso gracias a una glucoproteína de adhesión. La glucoproteína de adhesión es la osteopontina. La osteopontina va a formar lo que llamamos la zona de sellado, que en otro sentido en este corte se va a ver circular. Viéndolo así, en la base, el osteoclasto va a presentar la zona de sellado con sus filamentos de actina y la osteopontina. Todo esto es la zona de sellado. Es que el osteoclasto, para poder reabsorber hueso,
debe formar un margen, debe sellar una zona para poder trabajar en el interior tranquilo. Esa es la zona de sellado, producida por la osteopontina, adheriendo la zona clara a la matriz ósea. Refuerzo los filamentos de actina y estas integrinas. La osteopontina está en el medio de la matriz y de la célula. Vamos a la última zona, el borde en cepillo. Esta zona es rica en mitocondrias, otras organelas como el retículo endoplasmático rugoso y por supuesto sus microvellosidades, como están acá. Sus organelas estarían en estas prolongaciones. Saben que las microvellosidades lo que hacen es aumentar superficies para facilitar la absorción. Entonces, las microvellosidades servirán para que cumpla su función el osteoclasto, para poder absorber la matriz ósea y formar la laguna de Howship. Para esto necesita un sistema de enzimas, que lo vamos a ver en la siguiente parte, y poder reabsorber todo lo que es la matriz del hueso. Si no tuviese microvellosidades, el osteoclasto no cumpliría su función. Si un osteoclasto carece de esto, no reabsorbe matriz. Es así que existe la osteopetrosis. No estamos hablando de osteoporosis, no de osteopetrosis. La osteopetrosis es una alteración congénita. El resultado es que el osteoclasto carece de este borde en cepillo. Los osteoclastos no van a reabsorber matriz ósea. Las personas que sufren de osteopetrosis pueden tener anemia, ya que en el proceso de remodelación ósea no se va a formar la cavidad suficiente para la médula ósea roja, que es la formadora de células sanguíneas. Puede tener ceguera, sordera, o incluso puede haber ciertas alteraciones a nivel de los pares craneales. Y por supuesto, habrá un problema, un desequilibrio en la concentración de calcio en la sangre. Hemos visto su origen, hemos visto su morfología. Acá podemos adicionar el hecho de que es el macrófago de mayor diámetro en nuestro organismo, 150 micras de diámetro. Ningún otro macrófago puede superarlo. Y acá, en cuanto a los núcleos, 50 aproximadamente. ¿Qué nos falta observar sobre esta célula? ¿Cómo funciona? Su fisiología. Y es lo que vamos a revisar ahora. Pero vamos a borrar esta primera parte del osteoclasto. ¿Cómo funciona? Funciona. O la fisiología del osteoclasto. Vamos a volver a diseñar un osteoclasto, pero sin tantos detalles en cuanto a zonas. Su borde en cepillo, sus microvellosidades, la matriz ósea aquí abajo, la laguna de Howship.
El espacio que existe entre las microvellosidades y la laguna de Howship es el espacio subosteoclástico, que está por debajo del osteoclasto. Bien, reabsorción ósea. Para la reabsorción ósea debe darse modos a esta célula para poder eliminar o extraer del hueso tanto matriz orgánica como la matriz inorgánica. Las dos matrices debe extraer. Vamos a ver primero cómo extrae la matriz orgánica. Y luego la inorgánica. Claro que el producto de la reabsorción ósea deberá ir hacia la sangre. Bien, matriz orgánica. ¿Cuál es el principal componente orgánico de la matriz del hueso, que ocupa 80 al 90% de la parte orgánica? La colágena, ¿no es así? La colágena del tipo 1. Para poder reabsorber esta colágena, el osteoclasto se basa en enzimas. Enzimas como la colagenasa, gelatinasa. Entonces, el efecto de estas enzimas va a lograr que empiece a extraerse la matriz orgánica. La colágena, ¿no? Ahora vamos a la matriz inorgánica. Para la matriz inorgánica partimos de una enzima, anhidrasa carbónica, que poseen varias células. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos en una clase pasada sobre hueso y en preparaciones para ser observado al microscopio este tejido, elegíamos algunas opciones que había: descalcificación, abrasión, exposición al calor, y recordamos una que es la descalcificación? ¿Cuál era el principio para poder eliminar las sales minerales del hueso? El principio era una acidez, un principio ácido. Se utilizaban medios de este tipo, como el EDTA, el ácido etilendiamino tetraacético, lo que hacía extraer esta parte inorgánica. El osteoclasto no tiene ETA, pero tiene la anhidrasa carbónica. ¿Qué es lo que va a hacer esta anhidrasa carbónica? Debe formar ácido carbónico. Para esto va a utilizar el agua y el dióxido de carbono. Y este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y el hidrógeno. ¿Cuál es la función del hidrógeno o del bicarbonato? Regulando un pH de alguna solución. A mayor cantidad de hidrógeno, el pH desciende más, se vuelve más ácido. A mayor cantidad de bicarbonato, el pH se neutraliza o se alcaliniza. El bicarbonato, en su excedente, tendrá que ir hacia la sangre. Y el resto de bicarbonato va a tratar de evitar de que el ácido pueda salir de la zona de sellado donde se está reabsorbiendo el hueso. ¿Y qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno sí debe ir acá, a la laguna de Howship, al espacio subosteoclástico. Luego se libera cloruro y este medio ácido lo que va a hacer es empezar a liberar la matriz inorgánica. Y esta matriz inorgánica
Estas sales minerales irán a la zona vesicular y de la zona vesicular tendrán que ir hacia la sangre. Esa es la forma como el osteoclasto puede liberar tanto matriz orgánica como matriz inorgánica. Esto lo puede realizar en la fase de crecimiento de una persona, los niños. Mientras el osteoblasto está formando hueso en una superficie, en el otro extremo el osteoclasto está reabsorbiendo y formando y remodelando la cavidad medular. En un adulto puede ser esto en el proceso de reparación del hueso, remodelando, o si no, en la regulación de la concentración de calcio en la sangre. Vamos a ver eso de la regulación de calcio en la sangre. Acá vamos a tener un dato aproximado de la concentración de calcio en la sangre, que es de 8.8 a 10.5 miligramos por 100 mililitros, que es lo mismo que decilitro de sangre. Esta sería la concentración de calcio normal. Puede aumentar o puede disminuir. Puede producirse hipercalcemia como puede producirse hipocalcemia. Si aumenta esta concentración, hipercalcemia. Disminuye, hipocalcemia. ¿En cuál de estos dos casos se podría activar el osteoclasto para poder solucionar una hiper o una hipocalcemia? Cuando la cantidad de calcio está disminuyendo en la sangre, tendrá que el osteoclasto liberar sales minerales como está acá, llevarlas a la sangre y en la sangre nivelar esta concentración baja. Eso significa que el osteoclasto actuará acá en una hipocalcemia. Pero ¿cuál es el mecanismo completo? Porque no es que el osteoclasto así por así actúe. En una hipocalcemia, vamos a hacer aquí, hipocalcemia. Desciende la concentración de calcio en la sangre. Actúa una glándula, la paratiroides. ¿Qué hace la paratiroides? Libera su hormona. La hormona se llama PTH, significa paratohormona u hormona paratiroidea. Esta hormona encuentra receptores solamente en el osteoblasto. Entonces, la PTH actúa sobre el osteoblasto. Siguiendo una lógica, si yo quiero reabsorber hueso, sé que la única célula que reabsorbe es el osteoclasto. Y tengo osteoclasto, osteoblasto, osteocito, osteoprogenitora. Sé que la PTH se va a liberar cuando descienda la concentración de calcio. ¿A cuál de esas células tendría que ir la PTH? La lógica me diría al osteoclasto, porque es la célula que va a reabsorber hueso y de esa manera se va a nivelar la concentración de calcio. Pero la verdad es que esta PTH se va a recepcionar solo en el osteoblasto. Y el osteoblasto activado por la PTH recién va a ordenar que se forme un osteoclasto. Los osteoclastos solamente se van a formar cuando sea necesario. Después son inducidos a la apoptosis, algo que ya se ha repetido más antes. Entonces se forma, ustedes recordarán el gráfico anterior, factor estimulante de colonias de macrófagos, receptor para el factor de activación nuclear, interleucina 6, interleucina 5, y se forma un osteoclasto. Y el factor activador de osteoclastos empieza a activar y va y se absorbe hueso. Osteoblasto, osteoclasto,
y reabsorción ósea. A esto es a lo que queríamos llegar. En una hipocalcemia se tendrá que liberar nuestra PTH y tendrá que solucionar la hipocalcemia. Y este osteoclasto, acá en su membrana, y es algo importante, cabe destacar que encuentra receptores para otra hormona. Receptor para la tirocalcitonina. Estamos hablando de dos hormonas que regulan, que participan en la regulación de la concentración de calcio en la sangre, la PTH y ahora la tirocalcitonina. Si la PTH se libera cuando la concentración de calcio está baja, la tirocalcitonina, al contrario, se liberará cuando la concentración de calcio esté muy elevada, por encima de este dato. Acá en una hipercalcemia, aquí actuará esta otra hormona, tirocalcitonina. ¿Y qué es lo que va a hacer la tirocalcitonina? Inactivar la reabsorción ósea, porque esta tirocalcitonina induce a la apoptosis a esta célula. Si la concentración está elevada, hay que evitar de que aumente más esta concentración de calcio. Es decir, que hay que impedir de que el osteoclasto siga reabsorbiendo. Se libera la tirocalcitonina y la tirocalcitonina va a la membrana del osteoclasto e induce a la apoptosis y muere esta célula. Resultado de esto, no se va reabsorbiendo más hueso y esa concentración que estaba elevada se empieza a reutilizar hasta que se equilibre la concentración de calcio en la sangre. La regulación de la concentración de calcio por hormonas es de esta forma. Tirocalcitonina cuando está elevada, PTH cuando está baja. Pero ¿en qué nos podría a nosotros afectar una concentración elevada de calcio en la sangre o una concentración baja de calcio en la sangre? Revisaremos las funciones del calcio. Las funciones principales del calcio tienen que ver con la contracción muscular, ¿sí? Para que se produzca el deslizamiento de actina y miosina. También participa en la formación del trombo plaquetario, coagulación sanguínea, adherencia también. Hablando lo general, porque después esta parte se observa mucho más detalle, a mucho mayor detalle en histología 2, cuando se estudia el sistema endócrino. En base a esas funciones, ¿qué es lo que pasaría si aumentarían las concentraciones de calcio en la sangre? Una hipercalcemia, como dice. Una hipercalcemia, si el calcio está elevado en la sangre, significa que se está extrayendo demasiado del hueso. Y entonces, ¿cómo queda nuestro tejido óseo? Queda con su densidad disminuida, porque sus sales minerales se están extrayendo. Y ese calcio que se ha liberado en exceso tendrá que, aparte de cumplir su función, depositarse en algunos órganos y podría haber la formación de cálculos, como cálculos en los riñones. ¿Y qué pasa si la concentración de calcio está baja en la sangre? No va a haber suficiente calcio para realizar una adecuada contracción muscular. Si fuese el caso, coagulación sanguínea y adherencia de nuestras células. Debilidad muscular, fatiga muscular, calambre, temblores, podrá producirse un periodo de coagulación más prolongado de lo normal, ¿no es así? Para no tener esos inconvenientes, nuestro organismo por hormonas intenta regular la concentración para que se mantenga en este nivel. Con eso sí hemos terminado osteoclastos, hemos acabado células. Y ahora vamos a introducirnos a lo que es la estructura del hueso, macro y microscópica. Borramos entonces lo que hemos hecho hasta ahora.
Estructura ósea. ¿Cómo se ve el hueso? Macroscópicamente primero vamos a observar. Luego microscópica. Un hueso, o los huesos, se van a clasificar morfológicamente como largos, como el fémur, cortos, como los carpianos, huesos irregulares, como el esfenoides, como las vértebras, huesos planos, como los del cráneo, occipital, frontal, o los sesamoideos, como la rótula. Cualquiera de estos huesos está constituido por dos tipos de tejido óseo, el compacto y el esponjoso. Vamos a hacer aquí un dibujo, un esquema de un hueso largo. El hueso compacto se va a encontrar en la parte más externa y el tejido óseo esponjoso más en el interior. El tejido compacto es denso, uniforme. El tejido óseo esponjoso tiene unos espacios, ¿no? Entonces el tejido óseo tiene las trabéculas, espículas, y está en contacto con la médula ósea, la cavidad medular, internamente. En este hueso largo, los extremos reciben el nombre de epífisis. Acá el centro es la diáfisis. Entre ambos, epífisis y diáfisis, encontramos las placas epifisiarias de crecimiento. Placa de crecimiento epifisial, que es cartílago hialino. La proliferación de la placa epifisiaria promueve a que el hueso pueda crecer longitudinalmente. Y entre la placa epifisiaria de crecimiento y la diáfisis encontramos las metáfisis. Esas son las regiones que observamos. El tejido óseo tiene una cápsula a su alrededor que se llama el periósteo, así como el cartílago tiene su pericónteo, ¿no? Tiene su periósteo. El periósteo en sí cubre al hueso compacto, que es el que está externamente, pero no en todas las superficies. Una zona del hueso que carece de periósteo es aquella donde se insertan los tendones, los músculos, ¿no es así? Y otra zona es la superficie articular que está revestida por cartílago hialino. Ahí no existe tampoco el periósteo. Por lo demás está el periósteo. ¿Y cómo es el periósteo? Lo vamos a conocer. Periósteo. El periósteo es muy parecido al pericóndrio, muy similar. Vamos a ver. Esta es la cápsula, este es el periósteo. Como está junto al hueso compacto, acá estarán los agujeros nutricios. Queremos describir a este tejido. Primero, ¿qué tipo de tejido es el periósteo? La variedad de tejido. Es un tejido conectivo denso, irregular. ¿Qué tipo de colágena tiene? Colágena 1, producida por el fibroblasto. Tiene dos capas. Si yo divido así,
vamos a encontrar una capa externa y una interna. La capa externa es la fibrosa, que tiene más colágeno, y la otra es la capa interna. Con esta descripción acá, yo podría referirme al pericondrio. Lo mismo en el pericondrio. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta capa interna, si fuese pericondrio, hablaríamos de células condrógenas. Como estamos hablando de hueso, estamos hablando de células osteógenas. Ahí están las osteógenas. Es lo que difiere del pericondrio. Acá está la mayor cantidad de fibras. Y acá en la interna, donde están las células osteoprogenitoras u osteógenas. Eso en cuanto al periósteo. Y acá en la profundidad, ya hablamos del hueso esponjoso, que están las trabéculas óseas, que se van anastomosando. La médula ósea está aquí. Y cada trabécula de hueso esponjoso tiene una monocapa. Aquí. Una monocapa de tejido conectivo especializado, ya que el hueso es tejido especializado, donde vamos a encontrar células madre como las osteógenas, células formadoras, osteoblastos, y ocasionalmente podrían haber osteoclastos. Lo que no existe acá en esta cobertura son los osteocitos. Acá nos vamos a ubicar mejor. Este es el hueso compacto. Acá en el interior, hueso esponjoso. Aquí está la médula ósea. Y esta monocapa de células que cubre a cada trabécula ósea recibe el nombre de endostio. Entonces, el hueso esponjoso tiene su endostio y el compacto tiene su periosteio.